Este 16 de abril ha fallecido en España el escritor Luis Sepúlveda, el escritor chileno Luis Sepúlveda, quien residió allá durante algún tiempo. Falleció como consecuencia de el COVID-16 y nos deja una obra literaria importante que hizo el nombre de Chile respetable, como muchos otros escritores han hecho el nombre de nuestro país respetable en el mundo. Voy a leer esto con la emoción que implica el saber que se nos va un escritor por esta pandemia infame, y porque leí también un comentario de un señor de nombre Plaza Aguirre, o de apellidos Plaza Aguirre, en el que dice que está bien muerto por comunista. Eh, lo dice a minutos de saberse la noticia de que ha fallecido. Nadie merece que se haga un comentario de esa naturaleza. Y nadie tiene el derecho a hacer un comentario de esa naturaleza. Les voy a leer un texto de un libro que escribió, que probablemente escribió inspirado en uno de sus nietos, y que claramente, como mucha y gran parte importante de su obra literaria, si bien era un hombre de izquierda, no tenía una connotación ideológica. Este libro tampoco la tiene, y de alguna manera revela un poco el talante de su ficción y de su escritura. Luis Sepúlveda escribió esta novela que se llama Historia de un caracol que descubrió la importancia de la lentitud. Una novela para jóvenes de 8 a 88 años. Él no llegó a cumplir los 88 años, se lo llevó el coronavirus. Estuvo 48 días en estado de coma, conectado a un respirador artificial en España. Le mando un saludo. Lo conocí brevemente en la presentación de un libro en la librería Altamira, aquí en Santiago, en las épocas en que yo escribía más activamente, o escribía activamente porque ya no escribo, en el diario El Mercurio, mis críticas literarias. Era una persona de origen modesto que sin embargo se hizo a sí mismo y que logró alcanzar el espacio en la literatura que llegó a alcanzar. Desde aquí un saludo a donde esté y a su familia. Y a quien se atreve a decir que una persona merece estar muerta por lo que piensa, mi más profundo desprecio. Sinopsis. Los caracoles que habitan el país de los dientes de león llevan una vida apacible, lenta y silenciosa, al abrigo de animales y otros peligros. Entre ellos se llaman simplemente caracoles, hasta que uno de ellos considera injusto no tener nombre y quiere saber por qué son tan lentos. A pesar de los consejos de todos, el caracol rebelde decide emprender un viaje en el que se encontrará con un melancólico búho, una sabia tortuga y unas hormigas muy organizadas. En su aventura, en la que estará en juego la vida de sus camaradas, Rebelde conocerá la importancia de la memoria y la verdadera naturaleza del valor. Rebelde es el nombre que él se da a sí mismo porque quería tener un nombre. Sobre esta historia escribe el propio autor. Hace algunos años, y mientras estábamos en el jardín de nuestra casa, mi nieto Daniel observaba atentamente un caracol. De pronto dirigió su mirada hacia mí y me hizo una pregunta muy difícil de responder. ¿Por qué es tan lento el caracol? Le dije que no tenía una respuesta en ese momento y le prometí que le contestaría. No sabía cuándo, pero lo haría. Como me precio de cumplir con la palabra empeñada, esta historia intenta responder a esa pregunta. Y naturalmente está dedicada a mis nietos Daniel, Gabriel y Samuel, a mis nietas Camila, Aurora y Valentina, y a los lentos caracoles del jardín. 1. En un prado cercano a tu casa o a la mía, vivía una colonia de caracoles muy seguros de estar en el mejor lugar que puede imaginarse. Ninguno de ellos había viajado hasta los lindes del prado
y mucho menos hasta la carretera de asfalto que empezaba justo donde crecían las últimas briznas de hierba. Y como no habían viajado, no podían comparar, y así ignoraban que para las ardillas el mejor lugar estaba en la parte más alta de las hayas, o que para las abejas no había lugar más placentero que los panales de madera alineados en el otro extremo del prado. Los caracoles no podían comparar, y no les importaba, pues para ellos aquel prado, en el que alimentadas por las lluvias crecían en abundancia las plantas de diente de león, era el mejor lugar para vivir. Cuando llegaban los primeros días de la primavera y el sol dejaba de sentir levemente su tibia caricia, los caracoles despertaban del letargo invernal. Un leve esfuerzo muscular les permitía levantar la concha, el espacio suficiente para sacar la cabeza, y enseguida estiraban los cuernos que sostienen sus ojos. Entonces descubrían con alegría que el prado estaba cubierto de hierbas, de pequeñas flores silvestres y por encima de todo del sabroso diente de león. Algunos caracoles, los más viejos, llamaban al prado país del diente de león y consideraban su hogar a la frondosa planta de acanto que cada primavera surgía con renovado vigor entre los restos de sus hojas castigadas por la escarcha invernal. Bajo esas hojas pasaba gran parte del tiempo, ocultos a la ávida mirada de los pájaros. Entre ellos se llamaban los unos a los otros simplemente con la palabra caracol, y esto ocasionaba a veces algunas confusiones, que eran superadas con lenta parsimonia. Sucedía, por ejemplo, que uno del grupo deseaba hablar con otro, entonces susurraba: «Caracol, quiero contarte algo», y eso bastaba para que los demás girasen sus cabezas. Los que estaban a su lado derecho giraban la cabeza a la izquierda, los de la izquierda a la derecha, los que estaban delante hacia atrás y los de atrás estiraban sus cabecitas susurrando: «¿Es a mí a quien quieres contar algo?». Cuando esto ocurría, el caracol que deseaba contarle algo a otro se desplazaba despacio, primero a la izquierda, luego a la derecha, enseguida hacia adelante o hacia atrás, repitiendo: «Lo siento, no es contigo con quien quiero hablar», hasta que llegaba junto al caracol al que en efecto deseaba contarle algo, generalmente algún suceso relacionado con la vida en el prado. Sabían que eran lentos y silenciosos, muy lentos y muy silenciosos, y también sabían que esa lentitud y ese silencio los hacían vulnerables, mucho más vulnerables que otros animales capaces de moverse con rapidez y de dar voces de alarma. Para no tener miedo a causa de su lentitud y de su poca capacidad para hacer ruido, preferían no hablar de eso y aceptaban ser como eran con lenta y silenciosa resignación. La ardilla chilla y salta rauda de rama en rama, el jiguero y la urraca vuelan veloces, uno canta y la otra grazna, el gato y el perro corren deprisa, uno maulla y el otro ladra. Pero nosotros somos lentos y silenciosos, así es la vida, y no hay nada que hacer, solían susurrar los más veteranos. Pero entre ellos había un caracol que, sin embargo, aun aceptando una vida lenta, muy lenta y entre susurros, deseaba conocer los motivos de aquella lentitud. 2. El caracol que deseaba conocer los motivos de por qué era tan lento tampoco tenía un nombre, y eso le causaba una gran preocupación. Le parecía injusto no tener un nombre. Y cuando alguno de los caracoles mayores le preguntaba por qué quería tener un nombre, también sin alzar la voz respondía: «Porque el acanto se llama así, acanto, y eso hace que, por ejemplo, cuando llueve, digamos que nos vamos a refugiar bajo las hojas del acanto. También el sabroso diente de león se llama así, diente de león, y por eso cuando decimos que vamos a comer unas hojas de diente de león, no nos equivocamos y comemos ortigas». Pero los argumentos del caracol que deseaba conocer los motivos de la lentitud no despertaban el mínimo interés en los demás caracoles. Entre ellos murmuraban que las cosas estaban bien así y que bastaba con saber el nombre del acanto, del diente de león, de la ardilla, de la urraca y del prado al que llamaban país del diente de león. No necesitaban nada más para ser felices como los que eran caracoles lentos y silenciosos, empeñados en conservar la humedad de sus cuerpos y en engordar para soportar el largo invierno. Un día, el caracol que deseaba conocer los motivos de la lentitud escuchó lo que dos caracoles mayores estaban susurrando. Hablaban del búho que vivía entre el follaje del haya más vetusta y alta de las tres que se alzaban a un costado del prado.
Comentaban que sabía muchas cosas y que en las noches de luna llena, sin importarle si le escuchaban o no, cantaba una letanía que hablaba de muchos árboles, de árboles con nombres como nogal, castaño, encina y roble, que los caracoles nunca habían visto ni se podían imaginar. Decidió preguntar al búho los motivos de la lentitud, y poco a poco, muy poco a poco, se dirigió hasta la más vetusta de las hayas. Salió del amparo de las hojas del acanto cuando el rocío hacía resplandecer el prado reflejando la primera luz matinal, y llegó hasta el haya cuando las sombras se extendían como un manto de silencio. Búho, quiero hacerte una pregunta, susurró estirando su cuerpo hacia lo alto. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Quiso saber el búho. Soy un caracol y estoy al pie del tronco, contestó el caracol. Será mejor que subas hasta mi rama. Tu voz es tan débil como el ruido de la hierba al crecer. Sube, le invitó el búho, y el caracol empezó otro viaje lento, muy lento. Trepó hasta lo alto del haya, iluminado nada más que por los débiles destellos de las estrellas que se colaban entre el follaje. Pasó junto a una ardilla que dormía abrazada a sus crías. Más arriba esquivó el laborioso trabajo de una araña que tejía su red entre las ramas, y cuando, fatigado por la subida, llegó hasta la rama del búho, la luz del nuevo día devolvía al haya todos sus tonos y colores. Aquí estoy, susurró el caracol. Lo sé, contestó el búho. ¿No abres los ojos para verme? Volvió a susurrar el caracol. Los abro por la noche y veo todo lo que hay. Durante el día los cierro y así veo todo lo que hubo. ¿Cuál es tu pregunta? Inquirió el búho. Quiero saber por qué soy tan lento, susurró el caracol. El búho abrió entonces sus enormes ojos redondos y observó atentamente al caracol. Luego los cerró de nuevo. Eres lento porque cargas con un gran peso, indicó el búho. Vamos a quedar hasta aquí, pero es una invitación a leer y a conocer a este que fue un gran escritor chileno, un escritor de fábulas, un escritor de historias de este tipo. Esta estaba pensada en sus nietos y en gente que podía llegar a tener 88 años. Eh, un pequeño homenaje a Luis Sepúlveda, un agradecimiento a su obra y ojalá no tener que oír ni leer nunca más que alguien sea capaz de hacer un comentario tan vil como el que en definitiva tuve que leer hoy día. Tuve la oportunidad de decirle a esa persona que era de una bajeza inaceptable. Y también tuve la oportunidad, y lo hago en nombre, y lo hice en nombre de Luis Sepúlveda, de bloquearlo y mandarlo a la nada virtual que permite Facebook y las redes sociales. Humberto Eco dijo en alguna oportunidad, o lo dijo varias veces en realidad antes de morir, que las redes sociales y que Internet le habían dado voz a legiones de idiotas. Hoy día, una vez más, pude comprobarlo, pero cuando leo, y aquí lo hago a través de un texto que busqué en mi Kindle, cuando leo a Luis Sepúlveda, pienso que también, afortunadamente, Internet puede darle la voz a gente inteligente, a gente con sensibilidad, y permite también compartir cosas de esta naturaleza que aportan algo bueno y algo positivo. Que tengan una buena noche y esperemos que no haya más muertes por este virus infame. Van a seguir habiéndolas, es la gran pena, pero que nuestra gente se cuide. Quiero que se cuiden, quiero que nos cuidemos y tratemos de parar esta pandemia que nos ha puesto en una situación de vida completamente distinta, algo que no habíamos vivido en este siglo y que ninguno de los que hoy día probablemente compartimos hayamos experimentado ni remotamente de cerca lo que significa.